Muy buenos días. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan, tanto en forma presencial como a través de la modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom. Y especialmente agradecemos a los funcionarios que están presentes, a concejales, a legisladores, y les doy la bienvenida a esta jornada que se ha titulado Justicia o Impunidad, Juicio en Ausencia, que está organizada por la Cátedra Optativa de Crímenes de Lesa Humanidad, de Guerra y Genocidio del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, en colaboración con el Instituto de Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Bahía Blanca, al que represento. Destaco que luego de 2 encuentros que se realizaron en el Colegio Público de la Abogacía de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Se escucha mejor ahí? Ahí mejor. Destaco entonces que luego de 2 encuentros que se realizaron en el Colegio Público de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cámara de Diputados de la Nación, esta es la primera jornada de este tipo que se realiza en el interior del país. Así que es un honor para nosotros que se realice en la ciudad de Bahía Blanca y en este colegio. Bueno, voy a invitar a la magíster Pamela Tolosa, directora del Departamento de Derecho de la Universidad del Sur, a realizar la apertura de estas jornadas. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, María de los Ángeles. Muchas gracias a los organizadores. Para mí siempre es un honor estar en representación del Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur, organizando actividades en conjunto, en cooperación con el Colegio de Abogados, que afortunadamente tenemos una larga trayectoria de trabajo conjunto, pero muy especialmente cuando se trata de este tipo de temáticas, respecto de las cuales estamos convencidos de que tenemos que tener un gran compromiso para difundir, para generar conciencia, reflexionar y también informar sobre el estado actual de la cuestión en temas tan delicados, tan sensibles y tan importantes en cuanto a la vida institucional de nuestro país. En este caso en particular, agradezco por supuesto a todos los invitados y disertantes que van a estar hoy presentes, especialmente a quienes han viajado para esta actividad, a la Cátedra de Crímenes de Lesa Humanidad de nuestra universidad, que ha tomado la iniciativa de generar esta clase de espacios y siempre lo hace en conjunto, en cooperación con el Colegio de Abogados. Pero también quiero destacar que la Universidad del Sur ha tenido con este tema puntualmente, del cual vamos a debatir hoy, un compromiso desde el primer momento, porque ya por el año 2015, 2016, cuando el doctor Raúl Boscoff nos trajo la inquietud de convocar a investigadores y profesores que pudieran aportar desde la mirada del derecho procesal penal ideas y colaboraciones para aportar a proyectos de ley que en ese momento se estaban comenzando a discutir. Afortunadamente tuvimos un grupo de estudiantes, profesores, profesoras e investigadores que se sumaron, que tuvieron un gran compromiso y que hicieron un aporte importante. Hoy va a estar Silvana Corbalán, que es justamente en ese momento, creo que era estudiante o recién graduada, hoy ya es profesora, y que estuvo desde el primer momento donde empezamos a trabajar en este tema, cuando era un tema del cual no se hablaba absolutamente nada y que nos sorprendió en ese momento con quien era decano, el doctor Bausat, cuando Raúl nos trajo esta inquietud y nos sorprendió que se estuviera debatiendo, se comenzara este debate, estos planteos, esta idea de un proyecto de ley y que no tuviera ninguna difusión en ese entonces. Creo que se ha recorrido un largo camino. Como siempre en estas cosas uno suele mirar el medio vaso vacío, y sobre todo en estos temas tan difíciles y en esta época que estamos viviendo. También estamos conmemorando junto al colegio con distintas actividades los 40 años de democracia y es tan triste que tengamos que estar discutiendo estos temas a partir de hechos tan violentos y tan graves que ocurrieron en democracia. Entonces creo que estamos en un contexto institucional, tanto desde la universidad como desde el colegio, con un gran compromiso y celebro, agradezco a quienes nos han traído la inquietud y nuevamente abiertas las puertas de la universidad, del Departamento de Derecho para todo lo que podamos colaborar
en este tipo de iniciativas, en este tema en particular y todo lo que sea necesario para difundir, estudiar, capacitar y, por supuesto, dar mayor legitimidad y espacios institucionales para el debate de estos temas. Doctor Peri. Bueno. Muchas gracias. Bueno, entonces a continuación le pasamos la palabra a Gabriel Peri, que es abogado y que va a representar al Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía de Bahía Blanca. Bueno, buenos días. En mi carácter de dueño de casa, simplemente darles la bienvenida al público en general y también en particular a las personas que van a disertar hoy a la mañana. Realmente para nosotros es un lujo contar con la presencia de todos ustedes y nos parece realmente muy importante el tema de estas jornadas y muy importante que se traiga, que se haya elegido, y lo agradecemos al Colegio de Bahía Blanca, como primer lugar para realizarlas en el interior del país. Nos parece que hay que poner en cartel este tema y una de las formas de ponerlo en cartel, de debatirlo, de dar luz sobre el mismo es realizar este tipo de jornadas. Por eso, bueno, les doy la bienvenida, espero que sea de mucho provecho para todos y que sea un paso más para lograr justicia y poder combatir la impunidad que se está viviendo en este tema en particular. Así que bueno, agradecer una vez más la presencia de todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a llamar entonces, vamos a conversar con las disertaciones. Luis Sicheski, y por favor, si puede subir. Margarita Stolbizer. Y Mariana Stillman. Bueno, ahí está bien. Sí, así estamos por orden. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a las exposiciones. Cada disertante va a contar con 10 minutos, un poquito, quizá unos minutitos más de tolerancia, porque es difícil en 10 minutos, pero son varios los disertantes. Bueno, en primer lugar, entonces, hablará Luis Sicheski. Luis es el papá de Paola, una de las víctimas del atentado a la AMIA. Es un incansable luchador en la búsqueda de la verdad de lo ocurrido en el atentado y participa como querellante en esa causa y en otras causas que están vinculadas. Luis, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá y poder manifestar las vivencias que se dieron a partir de la tragedia. Yo no voy a incursionar en absolutamente nada de lo jurídico, primero porque no soy abogado y aparte porque voy a estar rodeado de muchos abogados de primer nivel. Recién escuché algo que me movió a iniciar lo que voy a decir con una reflexión. Hoy estamos celebrando 40 años de democracia y estamos padeciendo 30 años de impunidad en la causa AMIA. Qué contradicción, ¿no? Desde el momento en que se produce el atentado, empiezan las investigaciones y yo voy a comentar brevemente en qué estuvieron destinadas estas investigaciones. La causa AMIA, yo me voy a referir exclusivamente a ella, tuvo dos vertientes. Una vertiente se llamó conexión local, otra se llamó conexión internacional. La conexión local tuvo juicios, tuvo, bueno, no sentencias, sino absoluciones, y hoy lo que queda es la conexión internacional.
Muchas veces escuché hablar que se dice que en la causa AMIA no hay nada, y eso no es verdad. En la causa AMIA hay mucho, y hay muchísimo, hasta con nombres y apellidos de aquellos que fueron los promotores de la tragedia, tanto desde el punto de vista de las decisiones como desde el punto de vista de tener a la organización terrorista que ejecutó el atentado a la AMIA, me estoy refiriendo a Hezbollah, y también de la financiación y también de la logística del atentado. Todo esto se sabe, todo esto está probado en la causa AMIA. ¿Y qué es lo que no tenemos? Lo que no tenemos son tenemos imputados, y estos imputados que tenemos no están en posibilidad de que sean juzgados porque no son argentinos y porque nunca van a venir a la Argentina. Tenemos que sacarnos de la cabeza la posibilidad de que la Argentina pueda lograr la extradición, estoy hablando de los iraníes imputados. Primero por dos causas. Primero porque no van a venir, obviamente, por propia decisión, y segundo porque Irán, la constitución de iraní prohíbe la extradición de sus propios nacionales. Por lo cual hoy tenemos algo que ustedes conocen que se llaman alertas rojas. Las alertas rojas son disposiciones de Interpol para que cualquier país miembro, cuando alguno de los imputados pise ese país, tenga la obligación de detenerlo preventivamente, cosa que no se dio en muchos casos, y de alguna manera uno piensa si las alertas rojas, que es lo único de lo que nos podemos abrazar en este momento, si son útiles o no. La realidad demostró que no. Y el memorándum, el trágico memorándum que firmó la Argentina con Irán, lo que hizo también fue devaluar esas alertas rojas, ya que el propio Interpol, junto con las alertas rojas, tiene lo que se llama una adenda, y la adenda dice que los dos países están en negociaciones para resolver el problema entre ellos, por lo cual evidentemente ningún país va a ordenar a su propia policía que detenga a alguno de los que están con alertas rojas si lo que leen es que los propios países están negociando. Obviamente ya no están negociando nada, pero la adenda existe, está en Interpol y no fue bajada. La Argentina pidió que se baje, Interpol lo negó. Bueno, esta es hoy la situación que tenemos vinculada al atentado a la AMIA. Y uno dice, el título de esta jornada es Justicia o Impunidad. Hoy tenemos impunidad y que lo que tenemos que buscar es justicia. ¿Y por qué medios los tenemos que buscar? Hoy lo que tenemos es el reclamo de que se haga justicia, que los poderes públicos de alguna manera le den a la sociedad la respuesta que hoy la sociedad no tiene, y evidentemente los poderes públicos no las han dado, y en definitiva cuando no las han dado uno tiene que pensar por qué no han dado esta respuesta. Bueno, los por qué son muchos. Yo no voy a hablar de cuestiones políticas, todos las conocemos, pero sí voy a hablar de decir si los poderes públicos le están dando a los que tienen que impartir justicia los medios para que se pueda llegar a impartir. Y ahí es donde está el tema del juicio en ausencia. Yo siempre hago una pregunta a todos aquellos que dudan o a todos aquellos que están de la vereda de enfrente de lo que significaría implementar el juicio en ausencia. Y esa pregunta es muy básica y muy simple. Hace 30 años que estamos reclamando, las instituciones de la comunidad judía hacen un acto todos los años 18 de julio, un acto necesario y realmente transmitiendo a la sociedad lo que representa la memoria, pero hace 30 años que estamos pidiendo lo mismo y hace 30 años que es lo que estamos pidiendo no llega.
por lo cual tenemos que implementar algo o pensar algo para que la justicia pueda tener los medios necesarios para poder de alguna manera implementar y que el juzgado que hoy tiene, el juzgado de instrucción que hoy tiene la causa, pueda elevar la causa a un tribunal oral para que lo pueda juzgar. Hoy eso no puede existir, básicamente la legislación argentina no lo permite. Y la pregunta que uno le hace a todos aquellos que dudan o no están convencidos del tema del juicio en ausencia, uno les hace una pregunta muy básica. Bueno, vos no estás de acuerdo con el juicio en ausencia, ¿qué proponés? Y ahí llega el silencio, nada. Entre la nada que hoy tenemos y empezar a pensar en generar los instrumentos para que esto pueda seguir, bueno, yo me inclino por generarlo. Creo que la sociedad argentina se debería, digamos, incluir en este tema de generar los medios necesarios. Y otra pregunta que uno se hace: si el juicio en ausencia, en definitiva, como cualquier juicio, uno tiene la duda si el juicio va a lograr la condena o no la va a lograr o van a absolver. Eso es resorte de la justicia. Lo que estamos buscando es que se haga el juicio. Y si la justicia considera que aquellos que tienen la imputación, si consideran, bueno, que sean condenados, y si son absueltos, que sean absueltos, pero en definitiva eso lo debe determinar la justicia. ¿Y qué se lograría con el juicio en ausencia fuera de la condena o la absolución? Hoy la causa AMIA tiene una cantidad enorme de pruebas que la sociedad desconoce. Esas pruebas que la sociedad desconoce, con el juicio en ausencia se van a poner a la luz y la sociedad va a poder ver y va a poder analizar qué significa el terrorismo internacional y cómo operó el terrorismo internacional, cosa que no es un tema menor. Hoy la sociedad está impedida de saberlo básicamente porque, bueno, no tiene el acceso al expediente, que solo lo tienen aquellos, bueno, los querellantes y los abogados, pero es imperioso y necesario que la sociedad argentina sepa cómo se manejó el terrorismo, cómo se maneja el terrorismo, y de alguna manera que eso sirva para que el día de mañana podamos tener la posibilidad de generar los elementos o los medios necesarios para que la tragedia que la Argentina sufrió con 2 atentados y que está sufriendo el mundo pueda de alguna manera condicionarse o generar los anticuerpos necesarios para que eso deje de existir en el mundo, y que en la Argentina de alguna manera lleguemos a saber qué es lo que pasó y lleguemos a tener justicia. Hoy no la tenemos, ojalá podamos tenerla. Solo quiero terminar con algo que dije cuando me tocó hablar en el primer simposio que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, y fue dirigida a los legisladores que en definitiva tienen en sus manos el tema del juicio en ausencia. Y en ese momento dije, y ahora quiero repetir, que hay 2 palabras que no se deberían usar cuando este tema sea tratado. Esas 2 palabras son oficialismo y oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, continuamos entonces con la palabra de la diputada nacional por el partido GEN, Margarita Stolbizer. Stolbizer es la autora del único proyecto de ley sobre juicio en ausencia ingresado en la Cámara de Diputados de la Nación, que cuenta con estado parlamentario. Margarita. Hola. Bueno, para mí siempre es un motivo de alegría venir a esta ciudad, así que agradezco por supuesto la invitación. Agradezco de manera especial al Colegio de Abogados, a la cátedra, al instituto, a la universidad, y siempre me parece que es importante repetirlo, lo hice antes de manera muy especial al doctor Boscoff.
no solo por haber promovido la realización de esta actividad y de este debate, sino en mi caso particular por haberme llevado de la no convicción sobre el Instituto del Juicio en Ausencia a ser autora de uno de los proyectos y a defenderlo fervientemente. Yo digo que él me llevó a estudiar el tema y eso creo que es el gran valor que esto tiene. Yo llego a la convicción después de haber leído, haber buscado, haber investigado a instancias de Boscoff y eso es lo que voy a tratar de explicar hoy. La otra cuestión que no puedo soslayar en esta introducción, tomando un poco las palabras de Luis, estamos celebrando 40 años de democracia. La celebración de los 40 años de democracia implica a su vez la renovación de muchísimos compromisos que estos 40 años nos sirvieron para construir y por lo tanto defender a rajatabla esos consensos de nuestros 40 años de democracia. Dentro de esos consensos está sin ninguna duda la vigencia irrestricta de los derechos humanos para todas las personas y una política de Estado que justamente defienda estos derechos. Nosotros estamos comprometidos con esta situación. Sobre esta base también quiero reiterar algo, porque me gusta hacerlo, lo digo muchas veces, que me siento orgullosa como argentina, sobre todo cuando salgo del país, y el mundo le reconoce a la Argentina lo que ha sido la consolidación de una democracia lograda a partir del firme compromiso del doctor Raúl Alfonsín de iniciar el juicio histórico a las juntas militares para investigar y sancionar lo que fueron los crímenes y las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Y la verdad es que la Argentina logró hacer en estos 40 años una política de Estado. La política de Estado son aquellas que se sostienen a través de los tiempos, que sostienen todos los gobiernos sin distinción y que reúnen los consensos de toda la política. Hay un tema en particular que lo menciono porque tiene mucha relación con esto, que es la política en torno a la Corte Penal Internacional o a la creación de un sistema de justicia penal internacional. Ese sistema fue creado a partir del Estatuto de Roma firmado en 1998. En ese momento gobernaba Carlos Menem y Carlos Menem, a través de su ministro de Justicia, firmó. Con posterioridad, ya en el gobierno de la Rúa, la Argentina ratificó. Más tarde, incluso con el gobierno corto de Duhalde, se creó una comisión para estudiar la incorporación de los crímenes del Estatuto de Roma. Se dictaron las leyes de implementación durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, y con el gobierno de Macri se firmaron los primeros convenios, después de Bélgica, el único país en el mundo, la Argentina firmó los convenios de cooperación de nuestro país con la Corte Penal Internacional. Esto muestra entonces evidentemente cómo funciona una política de Estado. Y de la misma manera que digo, estas son las cuestiones que nos llenan de orgullo, que nos han dado un lugar de reconocimiento en el mundo, de la misma manera y en la misma dimensión, la vergüenza que significa los años que la Argentina tiene con la deuda sobre el caso de la AMIA. Es exactamente lo mismo, con la misma intensidad vivimos el orgullo de una política de Estado que defiende los derechos humanos y la vergüenza de la impunidad de un crimen tan brutal como el de la AMIA. También quiero decir, como parte de esta introducción, que estamos a un mes del ataque terrorista en Israel. Esto ha desatado una guerra brutal y ha costado y viene costando vidas de cientos de personas, vidas, daños, migraciones, secuestros, desapariciones de personas. Por eso es necesario sumarnos también al reclamo urgente de una tregua humanitaria para que puedan salir las personas que están ilegalmente cautivas y también el cese de las hostilidades. Dicho esto, voy a avanzar sobre lo que tiene que ver con el juicio en ausencia, esto que es la incorporación en nuestro derecho procesal de un instituto jurídico que permita que aun cuando la persona acusada no se encuentra presente en el juicio pueda continuar. Algo que hoy está prohibido en nuestro sistema procesal. No se puede continuar el proceso si no está, y que esto está muy relacionado, obviamente, con el principio constitucional de la defensa en juicio.
Por lo tanto, y esto es lo que hace que obviamente desde la discusión de la doctrina haya tantas posiciones a favor y en contra, naturalmente, pero yo voy a exponer brevemente los 4 puntos en los que sostengo hoy la necesidad de incorporar un artículo en el Código Procesal Penal que habilite eso. La primera es que estoy convencida de la constitucionalidad, de ninguna manera contradice de ninguna forma el derecho de defensa en juicio, digamos, ni el principio de legalidad de nuestro sistema constitucional, sino que lo que hace es encontrar un mecanismo excepcional, por supuesto, sin violentar esa defensa. Todos los derechos del acusado están incólumes en nuestro sistema penal, aunque incorporemos esto. Y sobre esto lo que quiero es mencionar en particular lo que es nuestra ley de extradición o de cooperación internacional en materia penal, y los fallos de la Corte en relación a los varios pedidos de extradición que han habido a lo largo de todos nuestros años de vida democrática, en los cuales la Corte, de acuerdo a lo que dice la ley de extradición, se ha expresado de manera clarísima, que es que concede la extradición siempre y cuando la persona que ha sido juzgada en ausencia tenga las garantías de que al presentarse va a poder revisar el procedimiento. Y aquí van entonces parte de los requisitos que nosotros creemos imprescindible incorporar para asegurar esa constitucionalidad del instituto. Tiene que tener garantías. Efectivamente, yo creo que es constitucional, que no está reñido con la defensa en juicio ni con ninguna de las normas de nuestro derecho positivo. La otra cuestión sobre la que quiero plantear esto, y además está en muchas legislaciones de otros países también, siempre dejando a salvo la garantía de revisión como uno de los requisitos. La otra cuestión, y es en la que yo sobre todo me paro en el proyecto, es la excepcionalidad del instituto reservado a los casos de los delitos más graves. Por eso mencionaba el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, porque en el Estatuto es donde han quedado tipificados todos los delitos esos más graves, lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y crímenes de agresión. Solamente sobre esos delitos es donde podría aceptarse el instituto del juicio en ausencia. Solamente en esos casos. Entonces, la excepcionalidad está marcada por la gravedad de los delitos. La gravedad de los delitos es lo que dispara para los estados la obligación de hacer justicia, la obligación de investigar, la obligación de llegar a la verdad y la obligación de aplicar una sanción. Esto es muy importante porque a veces parece que los estados solamente tienen la facultad de hacerlo. No, el Estado tiene el deber jurídico de juzgamiento, entre otras cosas porque el Estatuto de Roma de la Corte Penal lo que hace es crear un sistema de justicia internacional que se basa en lo que se llama el principio de complementariedad, que quiere decir que para que se active la jurisdicción de la Corte, antes se debe agotar la jurisdicción nacional. La primera obligación de juzgamiento de esos crímenes, los más graves que afectan a la humanidad, es de los países. Solamente actuará la Corte cuando los países no quieren o no pueden actuar. Y entonces eso obliga a los países, insisto, ya no simplemente a la posibilidad de investigar, sino dispara el deber jurídico de los estados de investigar, basado, insisto, en la gravedad que tienen esos crímenes que afectan a la humanidad y que entonces obliga a los países. En el caso de estos delitos de extrema gravedad, ya no hay simplemente una posibilidad, una atribución de juzgar en ausencia. Hay casi la obligación de hacerlo, porque cede el principio de la defensa en juicio cuando lo que está en juego es ese compromiso que el Estado adquiere a nivel internacional para llevar adelante la investigación, el enjuiciamiento, la verdad y, por supuesto, la sanción.
La otra cuestión sobre la que yo baso el proyecto es el derecho de las víctimas. Nosotros tenemos, no voy a repetir, una ley nacional de protección de los derechos de las víctimas, la adhesión a muchos de los protocolos internacionales, y cuando se habla de las víctimas, obvio las víctimas directas, las víctimas indirectas, siempre hay que entender que la víctima tiene, sobre todo a partir del nuevo paradigma de defensa de los derechos humanos en los últimos años, la figura de la víctima cobra una relevancia muy importante frente a este tipo de delitos, y la víctima tiene una cantidad de derechos, que es a la información, a la participación en el proceso, derechos a la reparación, a la rehabilitación. Pero el derecho más importante de las víctimas, ¿cuál es? El derecho al juicio. El derecho más importante de la víctima es que realmente se enjuicie el crimen, se investigue, se llegue a la verdad y se aplique una pena. La pena también es un derecho directo de las víctimas. Y este es el otro, para mí, gran argumento que hay. Termino entonces, el proyecto que yo presenté es un proyecto muy sencillo. Es solamente un artículo, es incorporar un artículo 290 bis en el Código Procesal Penal que diga que en los casos en los que se investigan estos delitos, insisto, por la excepcionalidad que tiene la gravedad solamente de esos delitos, el juez podrá habilitar la continuidad de los procesos aún en ausencia con algunos requisitos. El primero es que el acusado esté debidamente notificado, que el juez haya hecho todos los intentos para lograr que compareciera, por supuesto, tiene que haber disparado las órdenes de captura nacional, internacional y demás, pero lo que siempre hay que entender es que el acusado tiene el derecho a no ir. El acusado puede decidir no ir. Lo que no puede es su decisión voluntaria de no ir obstaculizar la prosecución del proceso. Eso es lo que no se puede admitir. Eso es absolutamente inadmisible. Entonces, lo que se hace es, con el requisito de que tiene que estar perfectamente notificado, el juez haber corroborado y haber llegado a la convicción de que la ausencia es por su voluntad de no estar, tener designado un defensor. Si no lo designa el acusado, se le debe designar el defensor oficial, y lo último es la garantía de revisión. O sea, que en el momento en que sea capturado, decida presentarse, va a tener la oportunidad de discutir el proceso, incluso de apelar una sentencia si se hubiera dictado. En definitiva, y esta es la palabra sobre la que quiero sostener mi posición para redondear esto, es el título que se le ha dado a esta convocatoria y que me parece que es donde tenemos que poner el foco. ¿Es la justicia o es la impunidad? La impunidad es la decisión del no castigo. La impunidad es cuando frente a un delito quienes tienen que hacer justicia no la hacen. Impedir la continuidad de los juicios en estos casos es dejar que el crimen, que el delito quede impune. La impunidad genera en la sociedad el desaliento, la debilidad de las instituciones, pero por sobre todas las cosas, la impunidad de los crímenes es una invitación a repetir. Y con todos estos crímenes lo que nosotros necesitamos es transmitir un mensaje a la humanidad de que cualquier persona que viole los derechos humanos en estas condiciones será perseguido para siempre y en cualquier lugar. Digo el para siempre también para incorporar algo que me olvidé antes, que frente a la discusión de la doctrina que cuestiona mucho este tema, antes tuvimos una discusión similar cuando se oponían a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, con el argumento, razonable por supuesto, fundado, de que todos los delitos prescriben. Entonces no podía decirse que eran imprescriptibles. Se hizo fundado en la gravedad de los delitos. Y ahora estamos en una situación similar. Hay que aprobar la posibilidad de continuar el juicio cuando el acusado se profuga o decide no estar, porque debemos garantizar la no impunidad. La obligación de los estados democráticos en torno a los compromisos que firman en materia de derechos humanos es asegurar la no impunidad de esos crímenes. La Argentina tiene una deuda moral en la investigación y en la sanción de estos crímenes, empezando por la AMIA. Y en nuestro caso, como legisladoras, tenemos la simple obligación de habilitar el mecanismo en el Código Procesal para que los jueces puedan llevar adelante esta acción y este deber jurídico.
Gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar la palabra de la diputada nacional de la Coalición Cívica, Mariana Stillman, que es abogada y fue integrante de la ex Unidad Especial de Investigación del atentado a la sede de la AMIA. Buenos días. Bueno, gracias a todos, gracias por la invitación al colegio, a la universidad. Un gusto, un placer estar acá. Primero, un paréntesis en relación a los 40 años de democracia. Me parece que estamos en un momento bisagra en el que logramos, por suerte, sostener la democratización del acceso al poder, de la manera de acceder al poder a través del voto de los ciudadanos, del voto directo del pueblo. Nos falta la democratización del ejercicio del poder, de que las instituciones estén a la altura de una democracia no solo formal, sino material, y en eso también va la actividad jurisdiccional y la actividad legislativa, ¿no? Entonces, acá estamos abriendo un debate que hasta hace poco tiempo casi era un tabú, digo yo, al que nos costó a ambas el convencimiento activo. En mi caso, yo lo conocí a Raúl Boscoff en la unidad, y yo era, con mi origen de penalista, totalmente reacia en toda circunstancia a un juicio en ausencia, y sin embargo, escuchando y estudiando argumentos, ahora estoy intentando promover el debate, porque me parece justamente que el debate desde la sociedad limita las posibilidades de errores y legitima cualquier decisión que desde a nivel gubernamental se pueda tomar, en este caso, ante la modificación legislativa de la envergadura de la que estamos hablando. Así que a partir de ahí, bueno, el encuentro con Margarita y el acuerdo de que esto tenía que ser al menos tratado en los casos de los delitos de genocidio, graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, incluidos en el Estatuto de Roma, que era una manera de empezar algo que era necesario, teniendo como pendiente esta cuenta. Casi ya el 18 de julio se cumplirán 30 años del caso del atentado a la AMIA sin resolver. Así que bueno, ante la pregunta de juicio en ausencia sí o juicio en ausencia no, sabemos, como dijo Margarita, que la legislación hoy no lo prevé, que establece que el juicio se debe suspender en caso de rebeldía, de ausencia del imputado. Y entonces tenemos los dos argumentos más importantes legales, ¿no? Que los escollos que digamos que tenemos que sortear para que la decisión de incluirla en nuestro derecho sea constitucional y convencional. Entonces tenemos el primer argumento, el más fuerte, la inviolabilidad de la defensa en juicio prevista en el artículo 18 de la Constitución, con la obligación de escuchar al imputado, de que el imputado sea oído, ¿no? Fallos de la Corte, artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y la garantía mínima de la presencia, de que el imputado esté presente al momento del juicio, establecida en el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, ese como un punto, un escollo importantísimo para saldar esta discusión. El otro, la irretroactividad de la ley penal, ¿no? Este derecho desde el principio que establece que no puede haber una ley posterior más gravosa que se aplique en contra de los intereses de los imputados. Entonces, recorriendo este camino, encuentro argumentos jurídicos que me permiten hoy estar acá diciendo resulta aplicable, resulta pertinente, resulta constitucional y convencional iniciar esta discusión pública para arribar a una modificación legal. En principio, ningún derecho es absoluto, están todos sometidos a la reglamentación del Parlamento en virtud del artículo 14 y 28 de la Constitución Nacional. Pero un poco lo decía Margarita, la garantía del imputado de hallarse presente en el proceso para ser escuchado es eso, es una garantía, un derecho que tiene el imputado, que el Estado se lo debe garantizar, pero que el imputado puede o no ejercerlo, es decir, no es una obligación. Y de hecho tenemos ejemplos muy puntuales en los cuales, en medio de un juicio oral, el imputado decide por alguna razón no asistir a alguna audiencia y ser representado en ese caso por
su defensor. Así que tenemos el ejemplo de que es una garantía, no una obligación. En el caso de la Corte Suprema, los antecedentes como Arias, como Nardelli, en que la Corte ha intervenido en casos de pedidos de extradición, ha sido explícita en cuanto a que era posible conceder la extradición ante un juicio en ausencia realizado ya, siempre y cuando se le garantice un nuevo juicio al imputado al momento de comparecer. Entonces, ese es el punto, hago un paréntesis ahí de cómo lo pienso resolver, que me parece que tenemos que resolver de una correcta manera para estar acorde con los precedentes nacionales de la Corte y también con los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Tajudén Sheikh contra Costa Rica. La Ley de Cooperación Internacional en materia penal justamente también establece esta condición de que para el caso que el imputado sea juzgado luego de un juicio en ausencia, debe reabrirse el proceso y dictar una nueva sentencia luego de un juicio previo. Y en cuanto al principio de irretroactividad penal, sostengo que el principio rige respecto de la ley sustantiva de fondo, es decir, de la ley penal que contempla la tipicidad y la graduación de la pena. Tenemos, en nuestro caso, en el artículo 2 del Código Penal así establecido. Tenemos también casos, antecedentes en la Corte Interamericana de Derechos, el caso Liaquat Ali Bux versus Suriname, de la sentencia del 30 de enero de 2014, que establece este punto, ¿no? La irretroactividad es respecto de la ley sustantiva, salvo que la ley de cada país establezca algún principio en lo procesal, como en nuestro caso el artículo 3 del Código Penal, que es de fondo, pero que establece que siempre para el conteo de la prisión preventiva debe ser a favor del imputado. Entonces ahí no podría aplicarse una ley más perjudicial para el imputado en un caso que no es estrictamente ley de fondo, que no es tipicidad y que no es graduación de la pena. Entonces, en definitiva, si nosotros queremos ir hacia la obligación del Estado de afianzar la justicia que establecemos justamente en nuestro preámbulo, el Estado tiene que agotar todas las vías necesarias para eso. De ahí viene mi convencimiento. Tenemos que saltar de estos dos escollos, hay manera de hacerlo. Yo justamente he transitado este proceso pasando de una negativa a una escucha y ahora a un convencimiento activo. Entiendo que el escollo de la revisión está debidamente saldada siempre y cuando al imputado no solo se le cumplan las garantías en el proceso en su ausencia, es decir, como decía Margarita, que se le designe un abogado defensor de oficio si no presenta, que sea debidamente notificado, que la sustracción sea justamente una decisión de tratar de obtener impunidad, sino que a posteriori el imputado tenga la opción de llevar adelante un nuevo juicio, como lo establece expresamente la Corte, porque la Corte habla de un nuevo juicio, o, en su caso, elegir una acción o proceso de revisión, que sería más acotado, que no exigiría un nuevo juicio oral y que estaría limitado a las acciones que no exigieran inmediatez, oralidad y concentración, que son los principios básicos del acusatorio. Es decir que, de esta forma estamos resolviendo este dilema de si vamos a llevar adelante o no un juicio en ausencia, respetando las mandas constitucionales, convencionales y los fallos emanados de la Corte. Yo creo que debemos apuntar a la teoría alemana de la potencialidad o capacidad de rendimiento de la prueba producida. El juez tiene que definir qué pruebas son procedentes o no, pero lo importante de todo esto, como ya señalaban los dos oradores precedentes, sobre todo Luis, que más allá de esto legal fue el que me convenció de que podía estar hoy promoviendo este cambio legislativo, es la necesidad de conocer la verdad. A 30 años del atentado a la AMIA, el pueblo argentino pide memoria, verdad y justicia.
No hay memoria si no hay verdad. Hay generaciones que no conocieron, que no saben lo que ocurrió ese 18 de julio de 1994. La única posibilidad de sacar la verdad a la luz es a través justamente de un juicio oral y público. La verdad, por supuesto, es la verdad formal, nosotros los abogados la sabemos, es la verdad más la que se puede conseguir, la aproximación mayor que se ha podido hacer en la investigación, que como dice Luis y la conoce a fondo, ha sido mucha y no es conocida por la Argentina. Miren, yo participé del juicio de encubrimiento del atentado a la AMIA, donde se juzgó a los funcionarios argentinos que impidieron que se descubriera la verdad en un juicio respecto del atentado en sí. Y ese juicio pasó inadvertido casi para la sociedad, porque fue hecho puertas cerradas, puertas hacia adentro, solamente se leyó la sentencia, duró casi 3 años y la población no pudo ver lo que ocurrió detrás de esas paredes, que había ocurrido detrás de las paredes del poder en su momento, ¿no? Cómo había intervenido el Poder Ejecutivo, cómo había intervenido el Poder Legislativo. Necesitamos dar luz a esa verdad y el juicio oral y público es el medio para hacerlo. Y, en este caso, eventualmente, creo que es el único y necesario primer paso para obtener la justicia, ¿no? Tan requerida por los familiares de las víctimas y por todos los argentinos que recordamos el horror de ese atentado terrorista en nuestro país. Así que entiendo que el Estado tiene la obligación, como decía Margarita, de avanzar en esto. El Parlamento tiene en sus manos la posibilidad de sacar de esta quietud a la causa AMIA, darle visibilidad, permitir el conocimiento de la verdad e ir por la justicia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora entonces llamamos a que se acerquen Leandro Picado, Javier Indig, ¿puedes salir por ahí? Y Silvana, si querés subir también, Silvana Corbalán. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a escuchar la palabra de Leandro Picado, que es juez integrante de la Cámara Federal de Bahía Blanca, es titular de la cátedra que convoca a esta jornada y es titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, muchas gracias. Contento de estar en esta que nunca dejó de ser mi casa. Hace 5 años que estoy en la justicia, pero sabiendo que pertenezco a la magistratura, no olvido que ejercí durante 27 años la profesión y me llena de orgullo. Los padres fundadores, los constituyentes, anhelaban, querían, pretendían, y así lo hicieron saber en el preámbulo, que era necesario afianzar la justicia y de esta manera consolidar la paz interior. Parece ser que después de tantos años que pasaron de estos terribles atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA Daia, estamos en deuda. Pero veo con esperanza, auspiciosamente, que podamos debatir estos temas, que muchas personas tengamos la convicción de que el juicio en ausencia es posible en Argentina y que es la vía adecuada para al menos llegar a la verdad de lo acontecido. Y también es esperanzador y auspicioso estar hablando de los temas a 85 años de la Noche de los Cristales Rotos. Un día como hoy, en 1938, comenzaba el camino a través del pogromo más importante de la historia, hacia lo que luego fue la solución final, tristemente llamada solución final, y a lo que hoy conocemos como Shoah Holocausto.
la puerta se abrió hace 85 años en ese camino de destrucción de la humanidad. Dicho esto, yo como abogado nunca pensé que me iban a dejar sin palabras. Pero bueno, algo tengo que decir, para eso estoy acá. Entonces procuraré tratar algunos de los puntos que se enarbolan como crítica respecto a la instalación del juicio en ausencia en nuestro país. Y el primero que he escuchado, que he leído, dice, en la Argentina no se puede porque no tiene tradición jurídica del juicio en ausencia. Y sí, claro, no puede tener tradición jurídica algo que no se instaló. Y tampoco creo que desde el punto de vista jurídico esto pueda ser enarbolado como un óbice para la instalación del juicio en ausencia en Argentina. Países como España, como Francia, como Italia, que tienen el juicio en ausencia en su legislación, en algún momento no lo tuvieron. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dar el puntapié inicial, empezar a caminar este camino largo, después de la legislación del juicio en ausencia, para que con el tiempo logre el estatus de tradición jurídica. Pero si no se instala, no va a haber nunca tradición jurídica al respecto. De todas maneras, creo que tenemos que pensar que tampoco hubo hasta Nuremberg tradición jurídica de defender los derechos humanos. Y a partir justamente de la persecución, castigo, juicio y castigo de los criminales nazis, comenzó a desarrollarse toda una tradición jurídica. No solamente se celebraron tratados de derechos humanos, se acuñó, hasta Nuremberg no existía el concepto de derechos humanos. Hasta Nuremberg no existía el concepto de genocidio. Hasta Nuremberg no existían tratados internacionales que legislasen sobre los crímenes de lesa humanidad y cómo combatirlos. Tampoco existía la convicción de que tenían que existir tribunales internacionales. Hoy contamos con tribunales regionales e internacionales para juzgar los crímenes de lesa humanidad. Esta falta de convicción o de tradición jurídica fue lo que le permitió también a Hitler decir, antes de la triste solución final y la Shoah, ¿quién se acuerda de los armenios? Ante la impunidad, nadie se acuerda de nada. Entonces, justicia no solamente para desterrar la impunidad, sino para instalar la memoria y educar. En cuanto a la tradición jurídica, yo también creo que no es tan cierto, repito lo que dijo Mariana y lo que dijo Margarita, en lo que es la ley de cooperación internacional en materia penal, justamente que se refiere al regular los tratados de manera supletoria o aplicarse en aquellos casos que no existen tratados, se prevé o se reconoce la legitimidad de los juicios en ausencia celebrados en otros estados siempre y cuando se garantice la reapertura del juicio, el derecho a ser oído y, por supuesto, a obtener una sentencia nueva en consecuencia. La Corte, como bien decías vos, más allá en Nardelli, en Bortolotti, que fueron pedidos extradiciones de Italia o de España, que se consideraron esas extradiciones, se sostuvo que esos tratados de extradición no eran contrarios al artículo 27 de la Constitución Nacional. Ustedes saben que por el artículo 27 el gobierno federal tiene la obligación de afianzar sus relaciones de paz y de comercios con las potencias extranjeras, pero condiciona a que esos tratados no violen los principios de derechos públicos reconocidos en nuestra Constitución. Y claramente la Corte dijo que todas esas extradiciones y todos los tratados en consecuencia de los cuales se habían realizado la extradición a estos países requerentes respetaban el artículo 27. Es decir, que hay un reconocimiento de la legislación y de la Corte a la viabilidad de los juicios en ausencia por no contradecir principios de derecho público de nuestra Constitución. Uno de los principios de derecho público de nuestra Constitución está en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Artículo 19 también. Y la otra cuestión es que desde el punto de vista de la justicia regional y de los intérpretes de los tratados internacionales, ustedes saben que los tratados internacionales con jerarquía constitucional tienen que ser interpretados o tienen validez en las condiciones de su vigencia. ¿Qué son las condiciones de su vigencia?
Las condiciones de su vigencia son no solamente in terminis, como surge de la letra, sino que los órganos encargados de aplicarlos y de interpretarlos digan. Justamente en el caso de Ajudén, lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que la extradición de este ciudadano de Singapur, que estaba viviendo en Costa Rica, que cometió delitos en Francia por narcotráfico y fue condenado en ausencia, no era contradictoria esta extradición realizada por Costa Rica porque justamente no violaba las garantías establecidas en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Falta de extradición afuera. La otra cuestión que tenemos que ver y que creo que sí es más importante y tiene que ver con lo jurídico, es decir, o estos que sostienen que el juicio en ausencia está prohibido en Argentina. No está prohibido. La Constitución al menos no lo prohíbe. Yo no encontré ninguna cláusula constitucional que prohíba el juicio en ausencia. Claro, me van a decir, el artículo 18 establece justamente que nadie puede ser juzgado sin que tenga la debida defensa. Se le tiene que asegurar al procesado el derecho de defensa en juicio de su persona y de sus derechos. De este artículo 18, interpretado también con el artículo 19, con la cláusula progresista del artículo o de reconocimientos progresivos de derecho, el artículo 33, además una constitución convencionalizada, tenemos que este derecho de defensa implica el derecho a ser oído, el derecho a saber fehacientemente de qué hecho se me acusa, a poder ver y saber cuál es la prueba de cargo, esa prueba merituarla, poder oponerme, producir mi prueba de descargo, ofrecerla y producirla, y a tener, por supuesto, una defensa. Y aquí está lo que vamos a ver. ¿Qué tipo de defensa es lo que debe garantizar la Constitución Nacional a la luz de los tratados internacionales y cómo han sido interpretados estos tratados internacionales por los organismos de aplicación? Cierto es, no se me escapa, hablo de la Constitución, por supuesto que dentro de la legislación nacional procesal penal existe este artículo 290, al cual se le va a agregar este artículo, porque se le va a agregar este artículo 290 bis, que claro, si está en rebeldía el imputado, la instrucción, la investigación sigue, pero cuando hay que elevar la causa a juicio, o si desaparece el procesado en la etapa de juicio, el juicio respecto de él se suspende. Bueno, Picado, si esto lo lees bien, es una prohibición. No, no es una prohibición. No es una prohibición en la instalación. Prohibir es anatemizar. Y el juicio en ausencia no está anatemizado en nuestra legislación. Luego, claro está el pacto, que es el único pacto internacional de derechos civiles y políticos, que en su artículo 14 prevé como garantía la presencia del imputado. No dice que se prohíbe el juicio en ausencia, le garantiza al imputado que si quiere estar presente, el Estado tiene que asegurar que esté presente. Pero si no quiere. La otra cuestión a tratar es que el juicio en ausencia viola la Constitución y la legislación sobre derechos humanos. Y como dije, en definitiva, ¿cuál sería, si nos preguntamos, el derecho que se estaría violando? Es el derecho de defensa, esto dijimos, a ser oído, a ofrecer y producir prueba, a saber cuál es la prueba que existe en mi contra. Pero acá hay algo que no debemos olvidar, es que el imputado tiene un estado, no una presunción, algo más que una presunción, tiene un estado de inocencia. Él no tiene que probar que es inocente. El que tiene que probar, el que tiene que realizar toda la actividad tendiente a lograr demostrar la culpabilidad del imputado es el Estado. Por lo tanto, creo yo que es importante que se respete el derecho de defensa técnica. ¿Por qué? Porque justamente el artículo 288 del Código Procesal Penal lo que nos dice es
que se va a declarar rebelde a aquella persona que fue debidamente citada a estar a derecho y que sin invocar una causa grave, un impedimento legítimo, no se presenta. Es decir, voluntariamente se sustrae a la acción de la justicia. Está notificado, sabe por qué no está notificado, sabe que tiene que estar y decide voluntariamente no estar. Y no pone una excusa grave y legítima para ser eximido de esta situación. Y entonces acá la respuesta es, ¿podemos valernos de esta elusión, de esta circunstancia ilegítima de no estar a derecho para utilizarlo como un medio de defensa? Y la respuesta es no. No puedo utilizar en mi provecho una actitud ilegítima. Es decir, me escapo, está bien, pero de ahí a que se paralice la justicia y me siga investigando porque el procesado decide voluntariamente ausentarse, no es compatible con el derecho. Y justamente se le asegura a esta persona, se dice, bueno, claro, pero lo que se tiene que asegurar es la defensa material porque en realidad tiene que estar presente y se tiene que defender porque ¿quién mejor que el imputado conoce cuáles son los hechos que se le imputan y de qué manera puede defenderse? Pues bien, ese es el derecho. Entonces, la garantía y el derecho funcionan de la siguiente manera. Están para que yo los pueda ejercer y si decido ejercerlos que se me respeten a rajatables y en toda su extensión sin cortapisas. Si yo decido voluntariamente, si el imputado decide voluntariamente sustraerse a la acción de la justicia, el Estado debe colocarle, poner a su disposición y tiene que actuar con la debida diligencia un defensor oficial. Lo que se tiene que asegurar es la defensa técnica. Y por supuesto, si quiere ejercer el imputado su defensa material, también, pero no se puede paralizar el juicio frente a la ausencia voluntaria del procesado. Y la última cuestión. Bien, yo sé que voy a administrar bien mis 45 minutos. La otra cuestión que respecto a la cual quiero manifestarme es de que respecto a que no se puede aplicar hacia atrás una ley más lesiva, y yo creo que, a diferencia de, bueno, es penalista, yo no, creo que si bien desde el punto de vista legislativo se sostiene que las leyes ex post facto serían solamente las leyes sustantivas o de fondo, yo creo que también las leyes procesales, si agravan la situación del procesado, no pueden ser de aplicación inmediata y no pueden venir a regular una situación que ya está, que ya se ha consumado en cuanto al hecho y está transitando la etapa procesal. ¿Por qué digo esto? Porque la cuestión de las leyes ex post facto o las leyes retroactivas que están prohibidas justamente por el principio de la legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional y 19 de la Constitución Nacional segunda parte, fueron ya resueltas en el año 1798 por la Corte Suprema de Estados Unidos en el juicio Calder versus Bull. Fíjense cuántos años pasaron. ¿Y cuáles son las leyes ex post facto? Es decir, que no se pueden aplicar retroactivamente. Y es fácil. Aquellas que crean o transforman en criminal un hecho que al momento de cometerse no lo era, aquellas que agravan un delito, aquellas que le adjudican una pena mayor a ese hecho que el que tenía el tiempo de cometerse. Por supuesto también aquellas, y acá están las leyes procesales, que quitan prueba de convicción, es decir, antes tenía más prueba que reunir para generar mi convicción de que tal persona pueda ser entendida como culpable y elevar la causa a juicio. Si quito esa cantidad de defensas, perjudico la situación del procesado porque contaba con más pruebas al momento de la comisión del hecho. Y otras, y acá está la cuestión, son las que agravan la situación del procesado quitándole beneficios o quitándole derechos. A la persona que elude el accionar de la justicia, que está perfectamente notificada, que está citada a estar a derecho y no lo está, ¿de qué manera se la perjudica con el juicio en ausencia? De ninguna manera. Y vuelvo a decir, no se puede transformar en un acto de defensa legítimo, en un instituto de defensa, la elusión. Es decir, no me puedo aprovechar de un accionar ilegítimo contrario a estar a derecho para transformarlo en un instituto de defensa
que prohíba que el juicio continúe y haya impunidad sine die. Por lo tanto, creo que también, a mi manera de ver y humildemente, este argumento cae. Termino con las siguientes palabras, nada más. Sostener que está claro que el derecho no puede reparar, no puede volver a su estado anterior aquello que se destruyó. Lo que está roto, así está, pero hay otros tipos de reparación. El derecho sí puede conducirnos a encontrar la verdad, puede ayudarnos a desterrar la impunidad, puede entonces educar y fortalecer la memoria, que es también lo que buscamos a través de las sentencias que razonadamente condenan haciendo justicia. Puede hacer que los habitantes de una nación respeten y crean en las instituciones de la República y en el pleno respeto a la diversidad, consolidar la buena convivencia y la paz de nuestro interior. Si algo aprendimos los argentinos es que la oscuridad puede durar mucho tiempo, pero también sabemos que la oscuridad no tarda ni un segundo en disiparse cuando la luz aparece. Estimo que estos tipos de juicios son aquellos que deben instalarse para que podamos ver la luz y entonces la verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Hola, ahí está. Muchísimas gracias, no, está bien, cumpliste. Bueno, vamos a escuchar entonces la palabra de Javier Indig, quien ejerce como abogado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ha publicado destacadas notas sobre el juicio en ausencia que hoy estamos promoviendo con este encuentro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Nacional del Sur, al Colegio de la Abogacía de Bahía Blanca, a todos los aquí presentes que nos dan parte de su tiempo para venir a escuchar este tema tan importante. Y le quiero agradecer a Raúl Woskoff, que fue quien me invitó personalmente acá y que para mí es una alegría que esté acá presente entre nosotros. Estoy muy contento de estar acá en Bahía Blanca. Para alguien que jugó al básquet toda su infancia, estar en la tierra de Manu Ginóbili, el jugador más importante que dio el básquet argentino, es un gran honor. Voy a tratar de... Tengo dos difíciles tareas, tengo que centrarme o limitarme a 10 minutos y por otro lado no repetir, puede ser 12, bueno, no repetir lo que ya se dijo porque ya quienes me precedieron en el uso de la palabra hicieron aportes muy valiosos, así que voy a tratar de no repetir lo que ya se dijo. Hay un término en el idioma hebreo que es shol, es una palabra que no tiene traducción a otros idiomas y que significa el padre que perdió a un hijo, que están las palabras huérfano, las palabras viudo, pero para un padre que perdió a un hijo no hay traducción al castellano. El verbo shol o la palabra shol, por ahí la traducción que podría llegar a tener es viudo de hijo, y es una situación que es contraria, no tiene precisamente traducción porque es una situación contraria al curso natural de las cosas. Yo quiero hablar no tanto desde lo jurídico, que ya mucho acá se dijo, sino desde el sentido común, y considero que tiene que haber una ley no específica para la causa AMIA, pero sí una ley de juicio en ausencia aplicable a la causa AMIA. Como ustedes saben, en la causa AMIA hay posiciones de distintos grupos, digamos, de familiares con distintas posiciones. Hay quienes consideran que todo se hizo mal desde un comienzo y que pelearon por la responsabilidad del Estado argentino, que apoyaron al memorándum de entendimiento. Hay otro grupo que pretende instalar una comisión investigadora de notables, la desclasificación de los archivos. Son todas soluciones que implican una resignación de la soberanía argentina y de alguna manera una vulneración del principio de división de poderes. Como dijo Luis,
hay quienes consideramos que en la causa hay evidencia suficiente que se indica como autores intelectuales y materiales a personas de las más altas esferas del gobierno iraní de aquel entonces y al grupo Hezbollah y a otras personas sobre las que ahora voy a hacer referencia. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando modificó el fallo del tribunal oral que declaró la nulidad después del juicio de la causa AMIA de todo, dijo que algunos aspectos de la investigación del juez Galeano debían seguir vigentes. En la causa AMIA hay evidencia de algunas cuestiones. Se sabe dónde se decidió el atentado a la AMIA, en la ciudad de Mashhad, cuando el día 14 de agosto a las 14:30 hubo una reunión. ¿Quiénes son los ideólogos? El comité Omure Vija, que era un comité de asuntos especiales que estaba en esa reunión, participaron en aquel momento Ali Khamenei, que era el líder de la guía espiritual de Irán, el presidente de aquel entonces, Rafsanjani, el ministro de Relaciones Exteriores, Velayati, y el ministro de Información, Falaihan, y también participaron integrantes de la Embajada de la República Islámica de Irán que estaban en Argentina, Mohsen Rabbani y un funcionario de tercera línea. Ellos se reunieron y tomaron la decisión de llevar a cabo el atentado en la sede de la AMIA Daya. Se sabe cómo fue la mecánica del hecho. Hubo un coche bomba que lo entregó Carlos Tejeldín, que estuvo estacionado en Jet Park, que fue acondicionado en el taller de Ariel Nitzkaner. Se sabe la identidad del conductor suicida, que fue Ibrahim Hussein Berro. Se sabe que quien se ocupó de la logística es una persona que se llama Salman El Reda, que se ocupó de permitir el ingreso de personas y luego sacarlos. Se sabe que quien armó el explosivo fue Malek Obeid, y se sabe que el brazo ejecutor fue Hezbollah, donde tuvo participación Imad Mughnieh. Se sabe también que el explosivo que se utilizó fue el nitrato de amonio y que el iniciador fue TNT, el explosivo amonal. Como decía, mi análisis por ahí no parte tanto desde lo jurídico, porque acá ya se habló bastante, pero sí a mí me enseñaron que el derecho ante todo es sentido común. Y como aquí decía el doctor Picado, acá el kit de la cuestión, el punto central es que quienes están sindicados como autores intelectuales del atentado se sustraen permanente y sistemáticamente al accionar de la justicia. Traje aquí, me parece importante puntuar. Y la otra cuestión, perdón, que tiene que ver con esto, es que esto implica también la falta de cooperación y de colaboración de la República Islámica de Irán, que ideó desde los estamentos más altos de aquel entonces la perpetración de este atentado. Y me quiero tomar un pequeño momento para referirme o para leer algunas cuestiones que surgen del fallo dictado por la Cámara Federal de Casación Penal, que declaró la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento, no en el voto de Fara, que es el más conocido, donde habla del juicio en ausencia en el considerando 9, sino del voto de Ballestero, del juez Ballestero, que es el segundo voto, donde puntualiza los argumentos por los cuales la República de Irán no colaboró con la justicia argentina. Y miren, por ejemplo, lo que dicen cuando contestaban los exhortos. Si asistimos al Poder Judicial argentino, ¿no estaremos siendo vistos como acusados o sospechosos? Supongamos que recibimos los exhortos y los contestamos. ¿Estará el juez dispuesto a anunciar y declarar tajantemente que no existe conexión ni de Irán ni de sus ciudadanos con la explosión de la AMIA?
¿Quedará o no el dossier abierto si contestamos? ¿Cómo podemos saber si el juez cerrará el dossier o no? Si tuviéramos garantías objetivas, cosas tangibles, resultados tangibles, no tendríamos ningún problema en recibir todos los exhortos, contestar todos los exhortos, incluso más, hacer algunas investigaciones ulteriores a Irán. No nos es posible responder vuestra solicitud debido a la importancia del respeto de los principios y de las reglas de los derechos humanos y también de las leyes internas de Irán acerca del respeto de la vida privada de las personas. Favor de explicarnos el motivo e informarnos también de dónde obtuvieron estos números de teléfono. Realmente parece hilarante en algún sentido, pero es francamente patético. Creemos que es el momento de traer al debate esta cuestión. El tiempo pasa, como dice Franco Fiumara, habla de impunidad biológica, los testigos se mueren, los imputados se mueren. Respecto a que lo que también comentaba el doctor Picado, que está fuera de la tradición jurídica argentina el juicio en ausencia, además de la ley sobre extradición que prevé el juicio en ausencia. A mí me gustaría en realidad más que juicio en ausencia hablar de juicio en rebeldía, por esto que decíamos de que si no parece como que hay una ausencia y se avanza y en realidad es rebeldía o contumacia. Además de la ley de extradición, les cuento que allá por el año 1850 Rosas fue juzgado en ausencia, pero es para hablar en otro momento. En el derecho comparado hay muchísimos países que lo prevén y hay antecedentes donde se aplicó. Hay varios proyectos que hubo a lo largo de los años, me parece como de ley referenda importante si es que se va a tratar el proyecto de la diputada Margarita Stolbizer, que en el artículo, en un segundo artículo, además de tipificar los delitos, en un segundo artículo se establezca que debe ser aplicada a las causas en trámite. Quiero terminar con 2 o 3 reflexiones. Creo que las situaciones extraordinarias y el atentado a la AMIA por su singularidad lo es, requieren soluciones excepcionales. La República Argentina está en deuda con los familiares de las víctimas, pero también con toda la sociedad argentina. Termino. Hay un rabino que venía de una yeshivá, pasa y encuentra una ventana abierta y ve a un zapatero que estaba inclinado sobre sus zapatos trabajando a la luz de una vela, y ve que se le acerca la mujer y le dice: ya es tarde, se te van a dañar los ojos, ¿por qué no venís a comer y a descansar? Y el zapatero le dice: mientras la vela arda, siempre se puede hacer algo. Pasaron 30 años desde el atentado a la AMIA, 30 años de impunidad, 85 muertos, centenares de heridos. Mientras la vela arda, siempre se puede hacer algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le voy a dar entonces la palabra a Silvana Corbalán, que es abogada, integrante de la Defensoría General Departamental, docente en la cátedra convocante en esta jornada y profesora adjunta de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur. Bien, muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer este espacio y esta oportunidad tanto al Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. ¿Se escucha bien? ¿Sí?
más cerca. Y al Departamento de Derecho, el que integro en calidad de docente de la Universidad Nacional del Sur por este espacio y puntualmente al doctor Raúl Guskov por esta invitación. Mi participación y acercamiento al tema tuvo que ver justamente con que por el año 2015-2016, integrando la Cátedra de Derecho Procesal Penal, por quien entonces era titular de la misma, la doctora Graciela Cortázar, recibimos una invitación puntual a desarrollar un proyecto de investigación de parte del titular de la Secretaría en aquel momento que investigaba el atentado a la AMIA, que era Mario Cimadevilla, de la mano de Raúl Guskov, donde se nos solicitó colaboración a los fines de investigar la viabilidad o no de juicio en ausencia en relación a este atentado. Debo también aclarar que en el encuentro que tuvimos en la cátedra, donde participaron docentes, alumnos, graduados, incluso estudiantes, las posiciones también se encontraban divididas, no era un tema tan sencillo como para resolverlo en forma inmediata. Esto generó distintas reuniones, grupos de trabajo, donde nos dividimos los aspectos a investigar. Analizamos en aquel momento cuestiones que tenían que ver con proyectos legislativos que ya habían existido en nuestro país. También analizamos en una comisión interna la legislación comparada, la doctrina, la jurisprudencia nacional e internacional en este aspecto, penal, procesal, constitucional, que no voy a repetir porque ya fue correctamente tratada por todos los expositores y expositoras presentes, pero sí quiero mencionar puntualmente tres cuestiones que vimos en este proyecto de investigación que realizamos desde la universidad y que tenía que ver en primer lugar con una primera lectura de la Constitución Nacional, donde expresamente, como bien decía Leandro, no vimos una prohibición expresa en la letra del artículo 18 de la Constitución, simplemente veíamos la necesidad de garantizar mínimamente el debido proceso legal que está en consonancia con las garantías que surgen de los tratados internacionales a los que nuestro Estado se ha comprometido a dar debido respeto. La otra cuestión que vimos en el ámbito del derecho comparado, generalizado en la legislación, no advertimos que se encuentre prohibido, sino todo lo contrario, advertimos que en algunos casos está regulado y es admitido. Ahora voy a mencionar brevemente algunos ejemplos. Y en tercer punto, y esto lo mencionaba muy bien Margarita al inicio, que puntualmente y en nuestra región y en nuestro país, en este caso puntualmente, podríamos afirmar o estaríamos en condiciones de afirmar que el juicio en ausencia debería ser obligatorio por la naturaleza de los delitos y por la dimensión colectiva de los derechos en juego y los derechos lesionados, ¿sí? Ahora bien, decía que en la legislación comparada advertimos algunas regulaciones que lo permitían, puntualmente en Alemania, en Austria, en España está regulado y se acepta el juicio en ausencia en delitos que tienen una menor lesividad, ¿sí? En delitos que tienen en algún caso penas que no son privativas de libertad o que las penas privativas de libertad son inferiores. Ahora también hay casos como el de Francia o el de Italia que regulan y admiten perfectamente el juicio en ausencia sin ningún tipo de restricción en este punto y lo sujetan al cumplimiento de las garantías del debido proceso legal. En el caso de Francia se determina, por ejemplo, la necesidad de garantizar un nuevo juicio si el imputado juzgado en ausencia así lo solicitara, y en el caso de Italia, la última modificación del Código Procesal Penal italiano determina la obligación o el deber del Estado de proveer un recurso judicial suficiente, adecuado y amplio para garantizar a ese imputado juzgado en ausencia la revisión de aquellos aspectos que a través de su defensa técnica considere adecuados. Ahora bien, quería mencionar que la jurisprudencia que surge del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el órgano encargado, como bien explicaba Leandro, es el órgano de aplicación, el órgano convencional que surge de la Convención Europea de Derechos Humanos y cuyos criterios y estándares son seguidos y aplicados por los organismos internacionales regionales, tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana, para darle contenido a los deberes, obligaciones y derechos previstos en el ámbito regional en el Pacto San José de Costa Rica. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al interpretar la Convención Europea en el artículo 6, el artículo 6 de la Convención Europea establece el derecho del acusado a ser oído públicamente en el juicio que se sigue en su contra. Lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha establecido es justamente que esta obligación de escuchar públicamente al imputado de un delito en un proceso, como bien decía Mariana, es un derecho que no es absoluto,
y que por ende es renunciable. Y lo que ha realizado el Tribunal Europeo al darle contenido a esta norma en diversas interpretaciones judiciales que ha tomado, es decir que es necesario garantizar la renuncia volitiva, digamos, ¿no? La voluntad de renunciar, la voluntad de no estar a derecho de decir materialmente no voy a hacer ejercicio de mi derecho de defensa material, pero no estoy renunciando, por supuesto, de modo alguno al deber y al derecho de defensa técnica, ¿sí? Entonces, lo que el Tribunal Europeo hace es básicamente decir de alguna manera que es compatible el juicio en ausencia siempre que el Estado se asegure, en primer lugar, la notificación indefectible y efectiva con una identificación clara y precisa de cuáles son los hechos que se le atribuyen a esa persona que decide voluntariamente no estar presente en el juicio que se sigue en su contra. Eso como una de las primeras cuestiones que me parecía importante destacar del Tribunal Europeo. Ahora, en los antecedentes de tribunales penales internacionales, el primer antecedente que encontramos fue Nuremberg, que también lo mencionó muy bien Leandro, y sin embargo los tribunales penales internacionales que lo suceden no siguieron esta línea donde sí se admitió el juicio en ausencia. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y Ruanda, y tampoco la Corte Penal Internacional lo prevén expresamente al punto tal que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional determina que es una obligación la presencia del imputado para poder avanzar en ese proceso penal. Sí se prevé, por ejemplo, en las reglas de procedimiento y prueba del Estatuto de la Corte Penal Internacional, la posibilidad de que el imputado participe del proceso mediante videoconferencia. Lo cierto es que no está previsto el juicio en ausencia en estos organismos internacionales. Sí está regulado y es admitido puntualmente en el Tribunal Especial para el Líbano. Expresamente se prevé la posibilidad de juicio en ausencia en estos casos. Puntualmente el Tribunal para el Líbano es un tribunal con una naturaleza diversa a las que han tenido los tribunales anteriores que mencioné, creado para juzgar un atentado al primer ministro del Líbano, donde se aplica derecho libanés y se regula puntualmente en qué casos y cuáles son las condiciones mínimas para darle validez al juicio en ausencia, ¿sí? Esos son los antecedentes que encontramos en tribunales penales internacionales a partir de esta investigación que hicimos. Puntualmente me parece que es absolutamente relevante en el carácter de las obligaciones que el Estado argentino asume. Advertir que en la Constitución de nuestro país, por vía del artículo 75, inciso 22, ingresan instrumentos de protección de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, y en este punto se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde Mariana bien destacaba que hay un escollo, hay un obstáculo que uno podría decir a primera vista, bueno, esto es insalvable. ¿Por qué? Porque el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en el artículo 14, 3D, el derecho del inculpado a estar presente en el proceso. Ahora bien, este pacto internacional también crea un comité, tiene un comité específico que lo interpreta y le da contenido, que es el Comité de Derechos Humanos, el cual ha hecho una lectura, una aplicación y una interpretación de este pacto internacional y ha pronunciado una observación general, que es la observación general número 13, que se titula Administración de la Justicia. Y en esa observación general número 13, lo que el Comité de Derechos Humanos, al interpretar esta norma del Pacto Internacional de Derechos Humanos, ha dicho es que el juicio en ausencia es admisible, es compatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, excepcionalmente, y esto era algo que Margarita bien recalcó, ¿no? Esto es excepcionalmente, cuando razones del interés de la administración correcta de la justicia así lo justifiquen. Por supuesto que el comité no explica cuáles son aquellas razones que podrían justificar o criterios que podrían justificar admitir excepcionalmente la correcta administración del servicio de justicia, pero sí ha determinado entonces que es perfectamente compatible la regulación y también ha hecho hincapié en la necesidad de brindar las garantías mínimas de reaseguro para ese imputado que decide voluntariamente ser juzgado en ausencia para que eventualmente pueda contar con una revisión judicial posterior, si así lo solicitara, de la sentencia que se pueda obtener en el marco de ese proceso en ausencia. No quiero reiterar porque ya lo comentaron recién en el ámbito interamericano, la Comisión Interamericana también determinó que es perfectamente compatible el juicio en ausencia con relación a nuestra normativa de protección de derechos humanos interna. Y digo la Comisión porque también es uno de los órganos principales que interpretan en el ámbito regional, conformado por especialistas en protección de derechos humanos y cuyo objetivo y misión es justamente velar por los derechos fundamentales de todas las personas que se encuentran en la región. El tercer aspecto que desarrollamos en la investigación que hicimos en aquel momento
argumento desde la cátedra de la universidad, tenía que ver con que además existían muy buenas y fuertes razones para legislar en materia de juicio en ausencia como una herramienta procesal, básicamente por la naturaleza de los delitos que se encuentran comprometidos y por el carácter de los derechos lesionados. Y además, esto en el entendimiento de que la jurisprudencia interamericana de la Comisión y de la Corte Interamericana de Protección de Derechos Humanos han modificado las concepciones tradicionales que existen o que existían de momento con respecto a los derechos y garantías mínimas del debido proceso penal, y puntualmente la Corte ha desarrollado una jurisprudencia muy fuerte tendiendo a darle contenido al deber de investigar, de sancionar, de enjuiciar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. De ver que en el estado actual de la situación el Estado de alguna manera está propiciando en este contexto la impunidad y por ende no está dando cumplimiento a esos estándares que surgen de estos compromisos ya asumidos. Y por otro lado, y me parece que es absolutamente relevante en el marco de lo que se viene conversando en este auspicioso encuentro, me parece que es relevante también mencionar no solamente el derecho a la reparación que tienen las víctimas directas e indirectas, sino también la dimensión colectiva que tiene el derecho a la verdad, ¿sí? Y esto me parece que es fundamental, el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en general, la sociedad a nivel nacional e internacional, ¿sí? De modo tal que me parece, digamos, importante destacar, más allá de que el juicio en ausencia está regulado y admitido en el derecho comparado, los órganos específicos de protección de derechos humanos que velan también por el cumplimiento de las garantías fundamentales en el proceso penal para los imputados eventualmente juzgados en ausencia, determinan que es admisible bajo el cumplimiento de ciertos requisitos procesales. La justicia, para ser tal, debe ser oportuna, y de alguna manera debe lograr el efecto útil para el que ha sido pensada y deseada. Así que este compromiso que desde la universidad asumimos al elaborar este proyecto de investigación que nos llevó a todos, en definitiva, por el mismo camino, donde nuestra conclusión fue que necesariamente debe legislarse y regularse el juicio en ausencia para poder avanzar y para conocer procesalmente la verdad histórica, de la mejor manera posible. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Silvana. Bueno, invitamos entonces al último disertante, a Raúl Boscov, a la mesa. Es que no entramos todos, me parece. Mira ahí. Bueno, muy bien. Déjame decir que entonces vamos a escuchar a Raúl Boscov, que es abogado y es ex asesor de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la sede de la AMIA y quien viene trabajando desde hace tiempo para impulsar esta ley que hoy estamos analizando. Muchas gracias. La verdad que siento que hoy estamos cumpliendo un deber importante. Hemos aprendido mucho de todos y de cada uno de los expositores. Me voy a permitir iniciar con dos avisos parroquiales, si se quiere. No puedo resignar mi condición de miembro de este colegio, aunque ya como abogado pasivo. Y a los que nos visitan les quiero recordar que este colegio es el primer colegio de abogados del país. Se fundó el 18 de marzo de 1908, cuando un abogado fue perseguido por un comisario, y en nuestra ciudad existían 17 colegas que se reunieron y dijeron que iban a formar una corporación. El acta reza perdida porque era manuscrita, pero alguien tuvo la brillantez de pasar la máquina y quedó como un instrumento. En solo 2 horas resolvieron fundar el colegio, le encomendaron a 2 de esos colegas que redactaran el estatuto para el día siguiente. Parece que antes las cosas se hacían con un poco mayor de celeridad, y ya así quedó conformado el primer colegio como corporación de la Argentina. ¿Con qué objetivos? Defender la moralidad en el ejercicio de la profesión
y que los jueces no se aparten de la Constitución. Moralidad y justicia, que tanto tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Y el último aviso tiene que ver con los 40 años de democracia y que hoy, a las 16 horas, en el aula magna de la Universidad del Sur, en Colón 80, va a estar presente disertando el doctor Jaime Malamud Gotti, que junto con Carlos Nino fueron los asesores del doctor Raúl Alfonsín para elaborar los famosos decretos 156, 158, si no me acuerdo mal los números, que permitieron el juzgamiento histórico a las juntas militares. De manera que están invitados, les tiendo esa invitación a todos los presentes. Generalmente en estas jornadas, y cuando a uno le toca hablar en último término, queda muy poco por decir, porque acá se ha dicho todo y se ha dicho bien, por todos y cada uno de los disertantes. Yo creo que el telón de fondo del juicio en ausencia es el terrorismo de Estado y el terrorismo internacional. De los 11 proyectos que perdieron estado parlamentario, por suerte tenemos ya uno y seguramente otro para trabajar, el del doctor Mario Pais, senador por la provincia justicialista, por la provincia de Chubut, que recepcionó el aporte que hicieron desde la Universidad del Sur y que la unidad AMIA colaboró también en algunos de sus elementos, tenía un último artículo con el que yo discrepé, que era que no se aplicaba a los juicios de lesa humanidad, por delito de lesa humanidad, anteriores al 10 de diciembre de 1983. Porque en la intención del senador, que elaboró un muy buen proyecto, quería evitar la apertura de un frente más en el intento de llevar adelante el juicio en ausencia. Ahora bien, el procedimiento del que hablamos y la ley debe contemplar la posibilidad, obviamente sin prohibir ni establecer una fecha tope, porque ¿cuál es la situación? Tenemos la República Argentina, el triste privilegio de ser el país que tiene mayores represores fugados de la época de las dictaduras latinoamericanas. Tenemos 61 fugados, que significan parálisis a su respecto de las causas por delito de lesa humanidad. Tenemos 16 alertas rojas de Interpol, de las más de 7.300 que existen en el mundo, que tiene Interpol vigentes, y que triplican las alertas rojas que tenemos por la causa AMIA. Entonces, el proceso de juicio en ausencia no lleva el nombre de la causa AMIA, DAIA, y se refiere, por supuesto, la alcanza, pero también alcanza a estos otros delitos, en mi opinión. Cuestión que me parece importante, porque revela la deuda que tiene todavía, en algún sentido, la democracia. Y hay un aspecto que tiene que ver con la forma en la que los que tenemos ya más de 50 años, cuando fuimos formados por procesalistas rioplatenses en el estudio de esa disciplina, que nos decían que todo lo que hace el hombre es tiempo, todos sus productos son tiempo, y que el proceso, como creación del hombre, también es tiempo y es humano. Pero cuando se paraliza, se transforma en inhumano. El proceso debe siempre continuar hasta terminar de acuerdo a las reglas que lo regulan. Por eso tiene que terminar en una sentencia. Ahora bien, el juicio en ausencia le devolvería humanidad a estos procesos paralizados. Y no cabe duda que no hay obstáculo constitucional, como bien se ha dicho acá, porque no vulnera el artículo 18 de la Constitución Nacional,
el 10 del Pacto de San José de Costa Rica, el 8 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, el 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque el comité que lo aplica así lo indica. Es decir, no hay ningún obstáculo de tipo convencional o constitucional que nos impida recorrer el camino que falta para lograr algo que me parece central y que aquí ya se dijo. En el proyecto de Margarita Stolbizer, el aspecto central son las víctimas. Y eso me parece que es lo que tenemos que tener como noción fundamental al impulsar este tipo de proceso de juicio en ausencia. Y yo he dicho alguna vez que me parece que ya es cuestión de sacudir el árbol para que caigan los frutos maduros. Porque las oposiciones iniciales se van desvaneciendo a medida que el camino se recorre. Y creo yo que esto está indicando que empieza a existir cierto consenso para la posibilidad de su sanción. No tengo la menor duda que nos tenemos que ocupar en esta nueva etapa entonces de las objeciones, más que de los fundamentos. Y aquí ya se han insinuado, lo han hecho todos y cada uno, cuáles son las objeciones. Pero creo que hay un punto inicial que no hay que perder de vista. No propiciamos la condena en ausencia, propiciamos el juicio en ausencia. Porque la fundamental argumentación de quienes se oponen es: ustedes lo que persiguen entonces inevitablemente es la condena en la causa AMIA para... No. Como bien dijo Luis, primero la verdad, también lo dijeron el resto de los disertantes, hay que saber qué ocurrió, y eso no implica de ninguna manera una condena anticipada, sino justamente habilitar el juicio en ausencia, pero no la condena en ausencia. Otro argumento es, este es un procedimiento inquisitorial. Tampoco. No hay resguardo de los derechos del imputado cuando hay una cuestión fundamental de la que se ha hablado y se habla en el procedimiento indicado en el proyecto, y lo dijeron también todos, la garantía de la revisión. Para algunos recursos, para otros garantía, proceso, nuevo juicio, son aspectos que indudablemente se van a debatir para tratar de definir con mayor exactitud la cuestión. Pero no tengo duda que allí, con la garantía de revisión, se disuelven las objeciones garantistas razonables que este debate pueda promover. Y también ponía yo atención en una circunstancia: la gravedad de los delitos de lesa humanidad. ¿Cómo impactan en el proceso? Y hay un ejemplo. En la 13ª audiencia del juicio de contraofensiva montonera sobre el campo clandestino de reclusión de Campo de Mayo, 1978-80, se debatía si el hijo del médico, que era el que habilitaba los vuelos de la muerte para los detenidos, podía declarar o no podía declarar. Ustedes saben que hay allí un obstáculo de carácter procesal en cuanto a la denuncia hacia el ascendiente y los testimonios con respecto al ascendiente. Sin embargo, el tribunal, por razones que están en los votos fundados de ese tribunal, admitió la posibilidad de que Pablo Berna, el hijo del médico en cuestión, pudiera declarar. ¿Qué significa? ¿Cuál es, entiendo yo modestamente, el mensaje? El mensaje es que cuando desaparecen los presupuestos que sostienen una norma procesal, no hay duda que la justicia ha encontrado a veces el camino para decir, entonces tenemos que abrir la puerta. Y a mí me parece que los delitos de lesa humanidad impactan de tal manera por la gravedad del delito que es necesario reconsiderar a veces lo que parecen son obstáculos de carácter insalvable. No creo que sean tales. De forma tal que, llevado por todos estos argumentos, lo que se han volcado hoy aquí,
con mucho rigor técnico, con antecedentes internacionales. No hay que olvidar que lo que señalaba hoy Fiumara del caso de Italia y la forma en la que nuestra Corte Suprema marcó el camino con distintas integraciones y votos que a veces se han conformado de manera distinta. Ahí están el caso Nardelli, el caso Cauchy, el caso Pires, el caso Arias, todas situaciones en las que la Corte, cuando concede las extradiciones en virtud de la ley 24.767 de la Ley de Cooperación Penal Internacional, la Corte exige la garantía de la revisión. Si el país requirente así lo hace, funciona. Y un aspecto a considerar en el proyecto, yo recuerdo que el proyecto del senador Páez tenía un supuesto específico que indicaba que si el país al que se le solicita la extradición cumple un plazo de 6 meses y no responde al pedido de extradición, el juez avanza, según el proyecto de Páez, ya estaba en condiciones de avanzar a esa situación que describía hoy Fiumara, que puede tener imputados presentes, imputados ausentes y elevar directamente a juicio. De manera que se van diluyendo gran parte de los obstáculos. Y creo que este es el camino que nos resta por recorrer y creo que es un camino que hoy aparece de alguna manera ya más consolidado hacia la obtención de este instrumento. Para finalizar, porque vuelvo a repetir, se ha dicho todo, recordaba unas palabras de Bertolt Brecht, el famoso dramaturgo alemán, perseguido por el nazismo, radicado en Estados Unidos, perseguido por la Comisión de Actividades Anticomunistas en Estados Unidos y radicado después en Suiza, el único país donde parece que podía estar en ese momento, que hablando de estos temas más o menos dijo: frente a la injusticia y la impunidad, ni perdón ni olvido. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Damos entonces por finalizada este encuentro. Gracias.